El fuego interior. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas, muy buenos días, donde quiera que nos estén viendo. Este es el programa de Alternativa México, Planeta 2013. Vamos a iniciar nuestro programa de los pitagóricos con una serie de entrevistas interesantes. Pero antes damos las gracias a Mario Brito y al arqueólogo Carlos Jiménez Hidalgo, que es nuestro maestro en la conducción. Les damos los teléfonos de nuestro canal para que se puedan comunicar con él en cualquier momento. Es el 55, que es el país, 52, que es la ciudad, y 6387-6635, para que se puedan comunicar ustedes. Iniciamos nuestro programa de el maestro Pitágoras, nuestro gran maestro Pitágoras. Desde el inicio, él nos ha insistido en que somos un alma milenaria que viaja por la tierra en un cuerpo físico, dotado de una psiquis a la que hay que educar para que el alma pueda evolucionar, lo cual es el propósito de su existencia. Y la escuela de aprendizaje espiritual es la vida, solo que para lograr ese aprendizaje, la única manera posible comienza por el autoconocimiento. El inicio es la mitad del todo, nos dice el maestro Pitágoras. Y por esa razón hemos decidido abrir esta nueva etapa de los programas de filosofía pitagórica que generosamente nos brinda el canal Planeta 2013, el último lunes de cada mes, de las 18 a las 19 horas, hora de México, abordando como tema central el autoconocimiento. Hola, Julio. Muy buenas tardes, ¿Cómo estás, doctora Julio? del Humo, Mucho nuestra gusto queridísima y muchísimas doctora gracias. que nos va a ilustrar sobre la cultura pitagórica. Bueno, son muchísimas las herramientas que el maestro Pitágoras ha puesto en nuestras manos para ir ejerciendo poco a poco ese autoconocimiento que va a dar pie a nuestra transformación evolutiva, que según tú ya bien dijiste, es realmente la razón por la que fue creada nuestra alma. Y ya que nos están dando esta extraordinaria oportunidad para estar en contacto con todas aquellas personas interesadas en seguir este camino, queremos aprovechar esta oportunidad para invitar a todas estas personas que se interesen en la filosofía pitagórica a que participen en nuestro programa. Queremos pedirles que compartan con nosotros sus propias experiencias, que nos describan logros, tropiezos, dudas, preguntas, aciertos, desaciertos, sabiendo de antemano que serán de inmensa utilidad para todos al compartirlos con nosotros. Y pueden hacerlo de muy diversas maneras. Podemos proponerles que por favor envíen un par de párrafos en donde puedan expresar sus experiencias o lo que quieran compartir con nosotros a nuestros correos respectivos. ¿Habría la posibilidad de mostrar cuáles son nuestros correos, por favor? Van a salir en pantalla. En pantalla pueden ustedes ver que pueden escribir ya sea a Pitágoras, Julio y Paquita @ yahoo.com
Repito, Pitágoras, Julio y Paquita en una sola emisión. Después @yahoo.com.mx, o bien a mi correo, que es G de Lumeau, que es mi apellido, que se pronuncia de Lumeau, pero se deletrea DELHUMEAU @gmail.com. Lo repito, GDELHUMEAU @gmail.com. Si ustedes nos envían su participación o su colaboración, nosotros trataremos de presentarlas con la mayor coherencia posible. Ahora que si algunos de ustedes tienen en su computadora el programa Skype y nos permitieran entrevistarlos para que la comunicación sea más fluida, por favor nos lo hacen saber a nuestro correo electrónico, y por favor nos proporcionan su clave Skype para poder hacer el contacto con ustedes, en la inteligencia de que habremos programado previamente su participación, porque intentaremos ir armando cada programa con las participaciones que vayamos recibiendo, de manera de darle cierta coherencia a los temas que presentemos. En esta ocasión hemos hecho una pregunta. ¿Cuál ha sido la herramienta pitagórica que más te ha ayudado en tu autoconocimiento y cómo ha influenciado tu vida? Es posible que esta misma pregunta la sigamos repitiendo, porque de hecho sus respuestas nos va a dar una cantidad enorme de material. El día de hoy tendremos la participación de un hermano argentino que vive en Buenos Aires, de una hermana argentina que vive en México, en Cancún, y de dos hermanas mexicanas, una que vive en Cancún y otra en el Distrito Federal. Nos introduce al tema Norma Romero, del Distrito Federal, que nos dice: desde que llegué a la enseñanza pitagórica, ella ha sido un recordatorio permanente de la unidad, de que Dios es uno, creador de todo, y de que todo es uno. Y Marcelo Giugioloni, desde Buenos Aires, abundará en la idea, diciendo que para él la clave ha sido poder trabajar con la entrega y la confianza en un plan superior, más allá de lo que nosotros organicemos. Luego tenemos a Tere Florenti, desde Cancún. Ajá. Nos contará la importancia que tuvo para ella el darse cuenta de que todo trabajo comienza en nuestro interior. También tenemos a Lourdes Morales, en el mismo Cancún, y nos hablará de cómo ha sido para ella el trabajo de despertar el chakra del corazón, el taca-taca. Muy bien. Y finalmente, Norma Romero, del Distrito Federal, cerrará nuestro programa con su experiencia en la autoobservación y las consecuencias que, ejerciendo esta autoobservación, ella ha logrado en su vida. Procedemos entonces ahora a la interacción con nuestros hermanos pitagóricos que ya mencionamos, y comenzaremos entonces pidiendo a Marcelo Giugioloni, que vive en Buenos Aires y está allá, y que por Skype
está conectado con nosotros. Marcelo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Ay, Marcelo, nosotros encantados de poder tener este enlace. La verdad es que ha creado esto un enorme entusiasmo. Sabemos que hay muchos hermanos pitagóricos, tanto en Argentina como en México, que nos están viendo. De manera que entonces yo voy a repetir la pregunta que les hemos hecho a ustedes. ¿Cuál ha sido la herramienta pitagórica que más te ha ayudado en tu autoconocimiento y cómo ha influenciado tu vida? Marcelo, me decías que para ti la clave ha sido poder trabajar con la entrega y la confianza en un plan superior, más allá de lo que nosotros organicemos. Quisiera que me platicaras mucho más sobre esto, por favor. Para mí fue un trabajo casi de experimentación en la vida personal. Yo estuve trabajando durante muchos años en empresas y un momento decidí renunciar y tal vez conocer qué había más allá del mundo de las empresas. Y la verdad es que no sabía a qué me iba a dedicar, ni qué iba a hacer, ni cuál iba a ser mi modo de vida, pero en verdad lo que quería era probar de alguna manera si todo lo que había leído, aprendido y creído cerebralmente, cómo se sentía en la práctica. Y en ese sentido decidí, o tenía la convicción de que dando el primer paso, después del otro lado iba a parecer que era lo que seguía. Así fue que renuncié al trabajo que tenía y la verdad es que no sabía a qué me iba a dedicar. Hacía 9 meses que había nacido mi primera hija y bueno, imagínense los comentarios de mis amigos, de mi entorno, de mi familia. Hablo más bien de mis padres y de mis suegros y demás, porque gracias a Dios mi esposa me apoyó desde el minuto 1. Y en verdad me apareció un mundo que no sabía ni que existía y apareció un proyecto al que le dediqué los siguientes 4 años con dedicación total. Un proyecto de sustentabilidad, de construcción natural con materiales de la tierra, principalmente construcción en tierra, con una mirada social enorme. Si me hubieran preguntado, no digo un año antes, digo, si me hubieran preguntado 15 días antes de renunciar, y me hubieran dicho, dentro de 2 meses vas a estar construyendo en barro y con las manos llenas de tierra y en contacto con la naturaleza, en el medio del campo, a 200 kilómetros de la ciudad donde naciste y viviste, le hubiera dicho a cualquiera que estaba loco, la verdad. ¿Y cuándo es que entraste en contacto con la filosofía pitagórica, Marcelo? Y conocí a Olga, que es una pitagórica desde hace muchísimos años. Olga Belgov. Esa misma. Ajá. Que es la abuela de mi esposa. Y la conocí a ella y a mi esposa en India. Y me leyó algunas párrafos, algunos pedazos de uno de los libros de Amelia sobre la filosofía pitagórica, y la verdad es que la sensación que me dio fue como una receta de cocina, donde todo lo que yo había leído en algunas religiones orientales o cosas así más abstractas, si se quiere, con lo pitagórico encontré como un camino bien directo y casi como una receta de cocina, de cuánto le tenía que poner de azúcar, cuánto de sal, cuánto de cada ingrediente para hacerlo carne en la vida y en la práctica. Esa fue mi sensación desde el comienzo. Ahora, en algún momento, Marcelo, tú me comentaste
que estas herramientas a ti te han servido mucho en momentos bisagra de tu vida. Te estabas refiriendo hace rato al momento en el que te quedaste sin un empleo fijo. ¿En qué otro momento bisagra de tu vida es que realmente esta filosofía pitagórica ha venido a ti? Bueno, en verdad no fue que me quedé sin empleo, sino que yo decidí renunciar y eso era lo llamativo para, por lo menos para todo mi entorno y mismo para mi educación formal que había tenido hasta el momento. Fue una decisión de dejar algo y sin saber a qué iba, cómo iba a continuar o con qué iba a seguir. Y realmente fue sorprendente lo que había después sin que yo lo conociera. Otro ejemplo, otra situación en la que experimenté lo mismo fue, nosotros antes de tener nuestra primera hija perdimos un embarazo de, creo que eran algo de 8 o 10 semanas. Y lejos de ser un drama o una situación dramática como normalmente suelen ser estas situaciones, pasado el primer día o los primeros días del anuncio y demás, fue como la sensación de que, bueno, por algo será y para algo será, más que nada. Y fue así que proyectos que teníamos de viajes, que los teníamos suspendidos por el embarazo, los rearmamos y unos meses después estábamos de viaje con Nati, con mi esposa, y fue allí donde, en ese viaje donde encargamos a Sol, que fue nuestra primera hija. Ah, qué maravilla. Qué maravilla, qué maravilla. Qué lindo. Me gustaría muchísimo, Marcelo, si nos puedes seguir contando un poco de cuáles son estos impactos que ha tenido en ti la filosofía pitagórica y si nos puedes concretar aspectos que tú has asistido a seminarios o que has leído y que en particular te hayan llamado la atención. La sensación que tuve, sí, yo participé de varios seminarios en Río Cuarto, en Buenos Aires, y desde hace prácticamente, creo ya como 5 años, 6, está formado el grupo de Buenos Aires, y nos reunimos una vez por mes, un fin de semana, con AME y con todo el grupo de Buenos Aires. Y la sensación que me dio la filosofía pitagórica, aparte de la que comenté antes de ser como una receta de cocina, bien como al hecho de lo que hay que hacer y cómo hacerlo, fue la sensación de una contención teórica, si se quiere, pero que evidenciar en la práctica, pero como una teoría detrás que me respaldaba y que me explicaba el porqué racionalmente de por qué sucedían las cosas que para muchos eran inexplicables, pero me daba como esa tranquilidad cerebral, si se quiere, o racional de para qué estaban sucediendo las cosas, aunque no supiera efectivamente el final del camino, pero sabía que iban sucediendo por algo y que se iban encadenando. ¿Y esto tú sientes que te ha ayudado en tu autoconocimiento? Definitivamente, sí, ha sido, yo creo que a partir de la sumatoria de experiencias, en mi caso por lo menos, es que uno va fortaleciendo la fe. Y para el que cree sin ver es el reino de los cielos, pero para el que necesita ver y lo puede comprobar, es como que le den el maná del cielo. Y a partir de ahí uno va empezando en mi caso por lo menos, va empezando a fortalecer esa fe y a poner en práctica cada vez más cosas y arriesgar más, entre comillas, buscando como expandir un poco más los límites. Y eso después redunda en que a medida que uno va expandiendo sus propios límites, va conociéndose y sabe cuáles son los límites de uno y por qué reacciona como reacciona ante determinadas circunstancias, y eso, bueno, uno lo va poniendo en práctica y lo va
modificando y cambiando a lo largo de la vida. Por supuesto. ¿Y tu esposa participa igualmente en estos seminarios? ¿Entre ustedes, de alguna manera, sientes que la relación entre ustedes ha sido también afectada por estas prácticas? Bueno, de hecho, no solo afectada, sino ha sido casi providencial y clave en nuestro encuentro, en nuestra relación. Nosotros nos conocimos, ya les comentaba antes, en India, pero después, una vez habiendo regresado a Buenos Aires ambos, empezamos a formar un grupo de lectura donde ahí nos empezamos a ver más seguido y después nos pusimos de novio, nos casamos y seguimos asistiendo a los seminarios, a los encuentros, luego de tener a nuestra primera hija también, y ahora con la segunda, que se llama Lila, también participamos varias veces los cuatro cuando nos dejan las chicas. Ah, entonces encima de todo tenemos que decir que el maestro Pitágoras es medio casamentero. Sí, sí. Qué bueno. En mi caso ha sido 110%. Marcelo, no sabes qué gusto, qué placer ha sido el poder platicar contigo un rato, y espero que a futuro podamos seguir teniendo este tipo de contactos con muchos hermanos argentinos que nos han dejado un sabor tan extraordinario desde el año pasado, que tuvimos el gusto de ver a muchos de tus compatriotas por acá, y que ahora, a partir de esta semana, tenemos ya la posibilidad de tener un contacto muchísimo más constante. Entonces, pues muchísimas gracias, Marcelo, muchísimas gracias. Marcelo, muy buenas noches, muchas gracias. Mis respetos para tu esposa y sobre todo para nuestra queridísima Olguita Belgov, que yo le digo mi rusita. Dile que le mando muchos besos y abrazos. Serán dados en su nombre. Muy bien. Muchas gracias. Hasta luego, buenas noches. Muy bien, dejamos ahora Argentina. ¿Y a dónde nos vamos, Julio? Pues nos vamos con Tere Florenti hasta Cancún. Aquí en México. Aquí en México, cabe decir que Tere es argentina. Ella es argentina, pero vive en Cancún. Pero radica en Cancún. Sí, sí. Esa es una cosa, interesante, porque un argentino y una argentina nos están hablando en este momento de su experiencia pitagórica. Entonces les decía que Tere Florenti desde Cancún nos contará la importancia que tuvo para ella el darse cuenta de que todo trabajo comienza en nuestro interior. Tere, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Me estás escuchando bien, verdad? Sí, te mando un saludo y te mando un deseo de que todo esté no tan caluroso por allá, porque por lo... El deseo mucho no se cumple. Está caluroso, pero está agradable. Tere, qué bueno. Estamos pensando en los turistas, para los turistas está muy agradable. Dinos qué importancia tuvo para ti la cultura pitagórica y cuándo la empezaste a practicar. Bueno, es curioso porque yo soy argentina y vivo en México. Cuando llegué a Cancún, fue que conocí a Marta Lobo, que es la que nos imparte la cultura pitagórica acá en Cancún, y fue que me enteré que la maestra que escribía los libros era Ame, que vivía en Argentina. Y empecé invitada por la mamá de una compañera de mi hija, que me dijo vamos a unas clases de filosofía, y yo tenía necesidad de hacer algo en mi vida relacionado con lo espiritual. Y realmente me sirvió muchísimo, porque ahí me di cuenta, yo
comporta y por qué no hace tal cosa y por qué hace tal otra, hasta que estando en la cultura pitagórica, lo cual me pareció todo muy razonado, muy lógico, me di cuenta que todo cambio, cuando empecé con la autoobservación y con los principios de la filosofía pitagórica, me di cuenta que todo cambio parte de uno. Para mí fue darme cuenta de eso y empezar a usar las herramientas pitagóricas del cambio de persona. O sea, para cambiarse uno y para darse cuenta a qué vino, cuál es nuestra misión. Para mí fue un alivio, fue como sacarme un gran peso de encima. Sobre todo eso, sobre todo darme cuenta que todo depende de mí, que no tengo que esperar que la otra persona a la cual yo considero que no está haciendo algo correcto cambie, sino que soy yo la que tengo que cambiar de actitud. Y cambiando yo, cambia mi exterior. Pero no es que cambie tanto cómo se comporten las personas conmigo, pero al yo cambiar de actitud y verlo de otra manera, es como que a mí ya las situaciones que antes me ponían nervioso y que me hacían discutir o que me sacaban de mi estado de equilibrio, ahora ya no, porque las comprendo de otra manera, sé empatizar con las situaciones, que a veces por ahí no siempre sucede, pero es ya más común. Y cuando uno entra otra vez en la vorágine, arrastrado por alguna situación, inmediatamente me doy cuenta y es como que me freno y trato de solucionarlo. Yo antes podía pasar con personas de mi familia, podía pasar una semana con el rencor dentro, no diría por ahí rencor, pero sí con un dolor. Pensando por qué me lo hace, por qué hace esto. Cuando después, con las herramientas, empecé a notar que cada persona tenemos una realidad diferente y mi realidad no es la realidad de ellos. Mi forma de pensar, mis creencias de chica no son las de ellos. Entonces, al poder analizar eso, también analicé qué parte de mí era lo que le molestaba a esas personas. Y empecé a darme cuenta también lo molesta que era yo para su forma de pensar o su forma de actuar. Y realmente el hecho de no tomarme ya las cosas en forma personal, sino darme cuenta que los demás actúan de acuerdo a sus parámetros de comportamiento, a su forma de juzgar, a su forma de actuar, que no quiere decir que sea por mí, sino que así son ellos, me alivió muchísimo la vida. Y ahora me resulta todo mucho más llevadero. Cuando vuelvo a caer en algún mal comportamiento, me doy cuenta inmediatamente, empiezo a hablarme a mí misma y a decirme, Teresa, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo esto? Fíjate lo que estás... Y entonces ya no paso por esos momentos que pasaba antes de estar enojada o de cargar con ese enojo durante días. Es todo mucho más llevadero, mucho más lindo. Quería entonces decirte que el tener una autoobservación es valiosísimo y sobre todo nos lleva verdaderamente a la comprensión más que de todos, de nosotros mismos en cuanto a nuestras actitudes, ¿verdad? Sí, claro. Por eso yo expresaba de que me daba cuenta de que yo tenía actitudes también que molestaban a las otras personas. Sí, Perdón. Sí. Perdón. No, decime. Entonces ese autoconocimiento que empezaste a aplicar ya en tu vida te ha hecho más feliz, te ha hecho más plena, lleva las cosas de una manera más tolerante para con todos los demás, porque realmente te das cuenta que no son ellos, sino eres tú, ¿verdad? Exacto. O sea, es de acuerdo a cómo uno ve el exterior. Cada uno de los otros se comporta como puede, como quiere,
pero es uno el que puede o no abarcar a las demás personas. Y me he dado cuenta que el hecho de que uno dice, si yo cambio, cambia mi exterior, no es que literalmente el exterior vaya a cambiar, pero ya las situaciones que tenga en el exterior no me van a molestar como me molestaban antes. Entonces, si a mí no me molestan, el exterior está cambiando. Claro. Y sí, evidentemente, si yo cambio de actitud, algún cambio va a haber en la otra persona. Yo creo, por ejemplo, en mi familia, con mi marido, con mis hijos, ha cambiado muchísimo el comportamiento. En un momento determinado, mis hijas me dicen, ante una situación que estábamos hablando, y yo le comenté cómo era yo cuando era adolescente en la etapa en que están viviendo ellas, me dicen, no, mamá, vos no puede ser que haya sido así. Le digo, sí, yo era así. Y era como que les estaba hablando de otra persona. Y ahí me puse yo a recapacitar todo lo que había cambiado en el transcurso de los años. Una pregunta, ¿qué edad tienen tus hijas? Y tengo desde 30 años la más grande, 27 el varón, 24 la otra mujer y 21 la más chica. Muy bien, muy bien. Felicidades, felicidades. Gracias. Tengo un nieto de un mes. Más felicidades todavía. Sí, me da mucho hermoso, gusto, me da fascinada. muchísimo gusto esta entrevista contigo y sobre todo tus expresiones, porque no son de una persona que inicia la vida, sino es de una persona con experiencia amplia y que de una forma providencial, porque es así como lo es todo, encuentra la filosofía pitagórica para transformar gran parte de su forma de pensar para con los demás y consigo mismo. Ese autoconocimiento que tanto hablamos, ¿verdad? Sí, obvio. Qué gusto, sí, qué gusto. realmente ahora yo siempre le digo a mis compañeras que eso es tal cual la sensación que tengo, que la vida me es mucho más llevadera, mucho más alegre. Tere, pues felicidades nuevamente, felicidades para toda tu familia, ese bebé, qué formidable. Sí, es una bendición. Sé que está contigo Tere, sé que está contigo Lourdes Morales. Lourdes, sí, ahí te la pongo. Queremos presentar también a Lourdes Morales de Cancún y desde luego, después de darle un cordial saludo a la hermanita Lourdes Morales, por la cuestión del tiempo también, que lo tenemos medido, deseamos hacerle una pregunta. ¿Cómo ha sido para ella el trabajo de despertar el chakra del corazón? Bueno, realmente ha sido una experiencia muy hermosa porque poniendo en práctica todas estas disciplinas que he aprendido a través de los años con Marta Lobo, que voy cada miércoles con ella, ha sido una forma que, bueno, no sé si a toda la gente se le despierte de la misma manera, ¿no? Pero para mí fue algo realmente impactante porque en una de las meditaciones, bueno, primeramente me empezaba a doler como que la parte del corazón, ¿no? El músculo y toda esa parte, yo decía, ¿qué me está pasando? Y me empecé a dar cuenta, autoobservándome, que era esta energía del exterior, pero era la energía desordenada que yo alguna vez había mandado al exterior y que regresaba a mí y que cada que iba llegando a mi corazón necesitaba ser limpiada por mí para entrar dentro de él y dolía un poco, dolía como... Yo lo expreso así como si fueran a hacer un bebé, ¿no? Porque esa fue así mi experiencia. Después de un tiempo de eso, me acuerdo que hubo una meditación muy linda que hicimos en grupo, y en esa meditación realmente empecé a tener como contracciones en el corazón, y salió algo de ahí. Yo decía, bueno, ¿qué me está pasando? Estoy teniendo otro hijo, pero ahora ya no lo estoy teniendo en el corazón, porque fue una experiencia increíble. Y en ese momento se
hizo muy grande esta parte, yo la siento y ya no se volvió a cerrar. Y la tengo abierta, la parte del corazón, y cuando yo entro en meditaciones, entonces se siente un ritmo diferente, que es energético, que es como más lento y te va llevando más adentro del corazón, y entonces es como experimentar como otra dimensión llena de amor y de paz. Me siento con una paz cuando entra ahí increíble. Y cuando salgo de esa meditación me he dado cuenta que puedo traer esa energía a este plano tridimensional, y puedo con esa energía solucionar mis problemas de una manera con más paz y con alegría y con felicidad. Entonces realmente para mí ha sido muy lindo descubrir que no solo está el cuerpo físico, sino que adentro del corazón existe una energía que podemos entrar en ella, y que, o sea, que tenemos el acceso a ella, y que además esa energía la podemos sacar a este plano y podemos con ella solucionar muchas de las que creemos son problemas, y que en realidad con esta energía se van deshaciendo, ¿no? Ha sido una experiencia muy linda, y pues por eso quería compartirla con todos ustedes, porque todos los días me llena de gran felicidad, y sé que tengo un lugar a donde ir, ¿no? Cuando hay un problema que siento que no puedo resolver, o cuando que cada vez es más difícil que esa energía negativa vaya entrando a mi mundo, ¿no? Como que esta energía que va saliendo del corazón te va invadiendo tu aura, te va invadiendo poco a poco, y es una energía de tanta luz que ya no permite que la energía de afuera, del exterior, vaya entrando a tu centro, ¿no? Esa es mi experiencia, así es como yo la puedo, porque con palabras no se puede expresar muy bien, pero es de alguna manera como yo la siento, como la he vivido, y como trato de llevarla a cabo, esta energía que siento y que puedo sacar de adentro, ¿no? Lourdes, te quiere hacer algunas preguntas también la doctora Delumeau. Sí. Lourdes, ya para terminar, porque no tenemos mucho tiempo, me parece importante preguntarte, tú antes de esta experiencia, ¿eras una persona eminentemente racional o siempre tuviste una preponderancia por el sentir? Perdón, no escuché bien. ¿Cómo? Si me repites la pregunta, ¿si era racional? ¿Qué? Que si antes de tener esta experiencia tú eras una persona eminentemente racional, o si siempre has tenido una preponderancia en el sentir. Es decir, en la filosofía pitagórica ya ves que tenemos la idea en nuestra tetraxis que hay una predominancia del verbo pensar, del verbo sentir o del verbo decir o hacer, que el maestro Pitágoras lo llama norte a la predominancia del pensar, este a la predominancia del sentir y oeste a la predominancia del hacer y decir. ¿Cuál era tu costado en ese sentido? Soy este. Ajá. Pero era un que no estaba trabajado, ¿no? Esto entonces, Pitágoras se me empieza a desarrollar esta parte, y en realidad he tenido cambios que, bueno, mis amigas con las que empecé Pitágoras, que tengo como 4 o 5 años, realmente también están asombradas. Unas nos asombramos de las otras, de los cambios que nos vemos unas a las otras, siempre para bien, ¿no? Y esta parte del sentir yo no la tenía como despierta, ¿no? Y ahora que se empezó a despertar primero en otras partes,
pero lo más importante es esta parte del corazón, que todavía a mí lo recuerdo y me sigue impactando cómo ha sido y cómo está teniendo efectos en mi vida diaria de una manera tan feliz, tan bonita, y que me lleva como que a sentirme casi todo el día en un estado como diferente, ¿no? Como que si estuviera como si anduviera en las nubes, ¿no? Lourdes, qué bella experiencia, no sabes cómo te agradecemos el que hayas querido venir a compartirla con nosotros y con todos nuestros hermanos argentinos y mexicanos que nos están escuchando, y bueno, quizás de otros países del mundo igualmente. Es una experiencia importantísima, creo yo, y que nos lleva mucho a tratar de buscar todos, el ir despertando nuestros chakras y el ir buscando este equilibrio entre nuestro pensar, sentir, decir y hacer, y discernir desde luego. Muchísimas gracias, Lourdes, y vamos a pasar ahora a comentar también la contribución de otra hermana pitagórica mexicana que vive en el Distrito Federal, que es una colaboradora muy entusiasta de nuestro boletín, en donde enviamos también artículos, y estamos también invitando a todos los que nos escuchan para que si se animan, escriban los artículos que quieran alrededor de la filosofía pitagórica. Ahora se trata de presentar qué me contestó Norma Romero del Distrito Federal cuando yo le hice la misma pregunta. ¿Cuál ha sido la herramienta pitagórica que más te ha ayudado en tu autoconocimiento y cómo ha influenciado tu vida? Y Norma me habla realmente del despertar del observador de una manera muy bella. Y me gustó tanto la forma como lo expresó que me voy a permitir leerlo. Dice: desde que llegué a ella, la enseñanza pitagórica ha sido un recordatorio permanente de la unidad, de que Dios es uno, creador de todo, y de que todo es uno. Esto me ha llevado a tratar de no ver las situaciones que experimento como si fueran algo externo a mí, lo mismo que nos comentaba hace un ratito Tere, sino a incluirme y observarme en esas situaciones, cómo las vivo, cómo reacciono, cómo me relaciono con los que están involucrados en ellas, qué les transmito. Lo que me ha dado esta práctica es una mirada benevolente. Me ha ayudado en lo posible a evitar el juicio, tanto para mí como para los demás. Me hace preguntarme e intentar comprender por qué actúa así el otro y por qué actúo así yo misma. Y me hace buscar cuál es la enseñanza que cada experiencia y cada persona trae para mí, y sentir cómo esa enseñanza va dando claridad al camino trazado por mi alma para esta vida. Muchísimas gracias, Norma, por tu contribución. Tengo la esperanza de que estés viendo el programa y espero haber transmitido tu idea. Y me gustaría muchísimo entonces tratar de utilizar los últimos minutos que nos quedan en ver cómo nuestros compañeros nos han venido a dar la panorámica
de cómo pues la filosofía pitagórica ha influenciado su vida y cómo estas enseñanzas que nos están llegando cada vez en oleadas más intensas nos están permitiendo cambiar hasta nuestra manera de sentir las cosas. Así como Lourdes nos comparte el despertar de su chakra del corazón, así estamos muchos empezando a seguir las sugerencias del maestro Pitágoras de que nos observemos a nosotros mismos desde el alma. Porque si la observación se hace desde la psiquis, siempre vamos a tener un autoflagelo, una crítica, un juicio. Y lo que nos está diciendo Norma es que al evitar el juicio, lo que se está haciendo es que la autoobservación se ejerce desde el alma, porque el alma no juzga, no critica, no tiene expectativas, maneja ya no el tiempo pasado y el tiempo futuro, que son los que maneja la psiquis, sino que maneja el tiempo eterno de Dios, que es el tiempo presente. Y de esta manera se deja de juzgar tanto a uno mismo como al otro, para comenzar entonces a ejercer esa actividad del alma maravillosa que es la contemplación. Es el tratar de ver al otro en su alma, tratar de ver cuál es su historia, por qué actuó así, cuál es su perspectiva. Aprender a meternos en los zapatos del otro implica el poder ver desde ahí el mundo y ver por qué en un momento dado, ante un estímulo determinado, su psiquis reacciona como reacciona. Tiene que ver con su historia, tiene que ver con su infancia, tiene que ver con la forma como fue tratado de niño, tiene que ver con cómo fue su relación con sus padres y con su ambiente. Y todo esto es lo que nos va permitiendo que el alma contemple a nuestra psiquis, que es esa parte que venimos a educar y que es la que va a permitir con su transformación la evolución del alma, pueda ver a esta psiquis hasta con simpatía, ya no con crítica, con objetar el por qué ese mal comportamiento, sino que en esas condiciones el alma lo que hará será hasta sonreír cuando vienen los errores. Cuando cometemos un error, cuando nos equivocamos, estábamos tan acostumbrados a flagelarnos y decirnos hasta groserías, ¿no, Julio? Y lastimarnos. Y lastimarnos. Pero sobre todo el sentido de culpa, ¿verdad? Claro, la culpa, el decirnos groserías, el decirnos, ay, pero ¿cómo fui a cometer este error? Y el alma realmente no hace eso jamás. Entonces mira con simpatía esto y en un momento dado se ríe o se sonríe. Bueno, ya la mía se ríe a carcajadas, Julio. Como aquellos que ven a un bebé, ¿verdad? Que comete algún tipo de situaciones inadecuadas, saben que es un alma joven, saben que inicia una vida y el alma, que es longeva, nos ve como niños. Por supuesto, Julio, y no solo, sino que es capaz hasta de ver qué edad evolutiva tiene esa persona. Definitivamente. Y eso es lo maravilloso, porque pues sí, yo recuerdo que hace algunos años era muy fácil juzgar al otro y enojarse uno con él, yo hablo de mí, pues, y enojarme con él.
y ahora es tan agradable en un momento dado poder decir, pero si realmente es pequeñito. Eso es exactamente lo que estás diciendo, Y no pequeñito Julio, de carácter, estamos hablando de pequeñito en su evolución. de evolución, desde luego. Claro. No estamos hablando en una forma crítica, sino estamos hablando en una forma de tolerancia, en una forma de amor. Aceptación. Amor, aceptación. Ese amor que implica todo, que es lo que creó Dios verdaderamente. Mira, aquí en las palabras que nos dijo Norma Romero, a mí me impactó mucho esta parte, ¿sí? Desde que llegué a la enseñanza pitagórica, ella ha sido un recordatorio permanente de la unidad, Ajá. de que Dios es uno, creador de todo, y que todo es uno. Bueno, eso es precisamente el Om Tat Sat, el Namaste, el reconozco en ti mi esencia divina. Exactamente, te veo y me veo. Te veo en mí, me veo en ti. Julio, ya se nos terminó, el tiempo, querida. Pero Graciela, qué manera de llegar a la frase final maravillosa, es que vivimos la unidad en una maravillosa diversidad. Definitivamente, desde Argentina, la Patagonia, hasta Groenlandia y viceversa. Muchas gracias. Todos somos uno. Damos las gracias a nuestro todos. auditorio, a Alternativa México, a Planeta 2013. Damos gracias también al maestro Pitágoras, que nos ha dado tantas enseñanzas para poderlas desarrollar. Y no dejen de estar con nosotros el último lunes del mes de junio. Aquí estaremos a la misma hora, 6 de la tarde de México, 8 de la tarde de Argentina. Muy buenas Buenas noches. noches.